Y este tema se basa en lo que Jesús le dijo a sus discípulos exactamente. Por eso vemos Jesús y los eventos del fin. Este es el primer tema, que sería las 156 jornadas de capacitación ministerial. Jesús y los eventos del fin, basado en Mateo 24. Toma nota, por favor, no te pierdas esta enseñanza, porque te va a dejar alerta y aún advertido sobre todo lo que viene por delante, porque aquí en este capítulo está claramente explicado. Comenzamos entonces. La misma inquietud, mejor dicho, y curiosidad que tenemos todos, la tenían también los discípulos de Jesús en aquel entonces. Mira lo que le preguntaron a Jesús. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cuándo vendrá el fin? O por lo menos la gente que está preocupada con el futuro. Estas señales son las señales ya de advertencia de que el fin se acerca rápidamente. ¿Estamos cerca o lejos del fin? Bueno, todo eso tiene que ver con la respuesta que da Jesús aquí, porque los discípulos le preguntaron también, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí estaban pidiendo señales y la gente a veces escuchan, estas son las señales de los últimos tiempos. Y yo creo que aquí nosotros tenemos todo claramente explicado por el Señor Jesucristo. Y nosotros no podemos esperar ninguna otra señal más de lo que Jesús explicó aquí en Mateo 23. Por eso no esperemos otro tipo de señales que las que están manifestadas en este pasaje de Mateo 24. Jesús le da la advertencia, y esto es muy importante porque desde que nos conocemos, vos sabés bien, iglesia, estamos siempre advirtiendo con respecto a muchas cosas. Y aquí, respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Hay mucha gente tratando de trazar el futuro, tratando de decir por medio de adivinación qué es lo que viene por delante, qué es lo que va a suceder con el mundo, con tal presidente. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con todo eso porque ya la advertencia está dada. Jesús le dijo a sus discípulos y hoy nos lo dice también a nosotros, miren que nadie los engañe. Y ya se van a dar cuenta por qué. Obviamente sabemos que hay un gran engañador que es Satanás y él está permanentemente buscando trazar sus mentiras, sus maquinaciones para que la gente caiga en sus redadas. Y bueno, aquí Jesús nos deja esta advertencia, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que viene por delante y aún por detrás y también en todo momento, porque el maligno no descansa y está siempre rondando alrededor nuestro buscando a quien devorar. Dice el versículo 5, porque surgirán falsos cristos. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense cómo pueden engañar a muchos si ya Jesús nos advirtió, si ya Jesús dejó dicho de que tuviésemos cuidado, de que no estuviésemos incautos o sin advertencia. Y luego agrega en el versículo 23 y 24, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Te das cuenta que van a tratar de engañar a todo el mundo, pero específicamente van a apuntarle a los escogidos. Y me llama mucho la atención la palabra escogidos en este capítulo porque se usa varias veces, porque ya hay una diferencia muy grande entre los que han sido llamados y los que han sido escogidos. Y parece que Satanás apunta a los escogidos, a los que están ya sirviendo, a los que están ya integrados, a los que están ya comprometidos, porque quiere por todos los medios hacerlos caer o hacer que fracasen o engañarlos, para que sean inútiles en la obra de Dios.
miren, dice, vendrán muchos en mi nombre. Así que hay que tener cuidado con quién viene en el nombre de Jesús. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Pero aquí dice, vendrán muchos y dirán, mira, aquí está o allí está. La única encarnación que la Biblia nos muestra es la de Jesucristo. Es el Dios encarnado. Y de ahí en más, no va a haber nadie más que diga, yo soy el Cristo encarnado, o yo soy la manifestación de Cristo. Tengamos cuidado porque eso es ya muy bruto, pero al mismo tiempo muy obvio de que es una falsedad total. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el maligno no descansa y siempre está tratando de voltear a la iglesia de Jesucristo o de engañarla, de postergarla y a su vez aún hacer cosas para que se desprestigie. Y fíjense que aquí dice, hará grandes señales y prodigios. Por lo tanto, los milagros no son una, por así decirlo, propiedad absoluta de Dios. La Biblia nos enseña que aún Satanás puede hacer milagros, puede sanar también, pero obviamente te termina llevando al infierno sano. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las señales. Las señales son las que tienen que seguirnos a nosotros y no nosotros a las señales. Se escuchará de guerras y enfrentamientos. Esta es otra señal característica que nosotros tenemos que reconocer. Por no decirte que esto es más de lo mismo. Si vos prendés la televisión se escucha exactamente esto. No nos tiene que sorprender lo que escuchamos y lo que sabemos por las noticias. Miren el versículo 6 y el versículo 7. Y oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se turben. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pues ya la hay, y hambres, todo en plural, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Por lo tanto, nosotros tenemos que ya saber que esto es parte de lo que viene como común y corriente, porque esto ha sucedido siempre, solamente que ahora estamos sabiéndolo ya de primera mano o más rápidamente por los medios, por la tecnología, por la internet, por la televisión, por el satélite, etc. Pero esto siempre ocurrió. Y Jesús dice, pero aún no es el fin. Y no se turben, es decir, ¿por qué les sorprende que pasen estas cosas? Porque ya han sucedido y van a seguir sucediendo. ¿Por qué, pastor? Por el pecado que se enraizó en el género humano y la malignidad ha provocado este tipo de enfrentamientos entre seres humanos para que se destruyan entre sí. Pero no se turben, dice Jesús, porque aún no es el fin. Pero vendrán esto y mucho más todavía. Y este mensaje de hoy no es para desesperanzarte, es para que vos te enfoques en la realidad y sepas lo que viene por delante y sepas lo que Dios ha dejado ya por medio de Jesucristo como advertencia segura. Habrá principio de dolores, persecución y sufrimiento. Esto es muy interesante. Mirá el versículo 8 y el versículo 10. Y todo esto será principio de dolores. No estamos hablando de la gran tribulación aquí. Ojo, porque la gran tribulación es nombre propio. Es algo que es nunca jamás visto. Pero acá está hablando del principio de dolores. Más adelante va a hablar de sufrimiento y acá dice se entregarán, entonces los entregarán a tribulación, pero no tiene que ver con la gran tribulación, porque vuelvo a repetir, la gran tribulación es nombre propio, pero tribulación puede ser un sufrimiento más grande que lo habitual. Hay personas atribuladas, pero no están en la gran tribulación porque eso es algo que ni siquiera podemos llegar a imaginarnos. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Lo que ocurre aquí se está ocurriendo en muchas partes del mundo. No lejos de nosotros, familias enteras se peleaban por la política, hermanos entre sí, distanciados, padres e hijos, enfrentados por ideologías, guerras, contiendas, y acá dice que va a haber inclusive hasta muerte por este tema, porque la maldad va a ser tan grande por el pecado que va a crecer cada vez más, y muchos tropezarán, muchos caerán, muchos estarán sufriendo un desliz, y aún se entregarán unos a otros. Esto tiene que ver con la traición, y unos a otros se aborrecerán. Esto tiene que ver con el odio. Es decir, que nos vamos enfrentando cada vez más a una situación de intolerancia y de prepotencia y de violencia, porque todo va creciendo por el mismo pecado que afecta a toda la humanidad. Y Jesús aquí lo deja bien claro. No tienen que sorprenderse por todas estas cosas, porque van a crecer, porque la Biblia lo dice justamente, y van a haber tribulaciones, sufrimientos, pero no tienen nada que ver, vuelvo a repetir para que quede claro, con la gran tribulación que viene después que la iglesia de Jesucristo sea raptada o sea trasladada. Eso lo vamos a ver en otra próxima reunión. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí habla de perseverancia. Y miren lo que dice a continuación. Mientras tanto, a pesar del gran avivamiento de la maldad, porque el diablo va a estar tirando todos los dardos venenosos para hacer que prospere su obra maligna y tratar de voltear a mayor cantidad de cristianos o personas posibles, porque al mismo tiempo va a haber una apostasía que tiene que ver con el abandono de la fe. Esto lo dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde a medida que venga el tiempo del fin, muchos apostatarán de la fe. Y apostatar de la fe significa renunciar a tu fe. Decir, yo no quiero seguir más representando a Cristo, yo no quiero ser más evangélico cristiano o bautista, etc. Y aquí hay una promesa muy aliciente para todos los cristianos. Habrá también un avivamiento del bien y será predicado el evangelio en todo el mundo. Y a mí me gustó esta frase que está en el versículo 34. Y será predicado. Es una orden, es un imperativo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense, dice, y será predicado, nada lo va a impedir. El evangelio va a fluir, va a correr, va a seguir circulando. La palabra no puede quedar presa. Y Dios va a estar haciendo su obra milagrosa en la salvación de las personas, independientemente de que el mundo se esté destruyendo y de que las personas entre sí se enfrenten con gran odio y con gran rencor. La obra de Cristo no será detenida. El evangelio no va a frenarse. Y hoy me deleitaba en escuchar algunos videos que nos llegan de hermanas y hermanos muy nuevitos, pero que ya están predicando y circulan sus videos por Instagram, por YouTube, por los medios que ellos pueden hacerlo, y la palabra de Dios está llegando más allá, mucho más allá de las fronteras de esta ciudad. Gloria a Dios. Por eso dice que este evangelio será predicado. Y el versículo 22 es muy importante. Y si aquellos días, refiriéndose a los tiempos de sufrimiento, a los tiempos de problemas, no fueren acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, fíjense nuevamente, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Van a ser acortados los días. Ya no vamos a estar viviendo días comunes y corrientes. Van a empezar a suceder cosas muy extrañas y que nos vamos a ir dando cuenta. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental que tiene que marcarnos el antes y el después para que despertemos. Eso sí, estamos atentos a la profecía y a todo lo que estamos escuchando esta noche. Por eso también harías muy bien en grabar
y repasar este video para que puedas estar tomando en cuenta los principios que estamos compartiendo. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría en cuanto a la propagación del Evangelio, porque va a haber sufrimiento, va a haber muerte, va a haber dolor y tribulación, pero nada que ver con la gran tribulación. Pero por causa de los escogidos, ahí está la misericordia de Dios, ahí está el amor de Dios, aquellos días serán acortados. Habrá falsos profetas en ese tiempo por medio de la angustia y de la necesidad de respuestas tan grande que va a haber. La gente va a empezar a preguntar de todo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vos tenés que tener cuidado en ese sentido. Por eso, cuidado con aquel que diga yo soy profeta. Y esto es lo que va a suceder porque Dios me lo dijo. Si Dios te lo dijo a vos, me lo tiene que decir a mí también. Podrías responderle, pero con mayor educación que la que yo estoy teniendo ahora, para mostrarte la indignidad que puede haber en mí para una respuesta que en realidad está mostrando a una persona que es falsa. Para no decírselo directamente, uno puede decírselo de otra manera. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Qué pena, qué triste. ¿Por qué fueron engañados? ¿Por qué cayeron en esa seducción fatal? ¿Por qué fueron tan incautos? ¿Por qué fueron tan simples para razonar y no estuvieron atentos a la profecía y a las palabras del Señor Jesús? Dice el versículo 24, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Van a apuntar a todo el mundo, pero van a estar específicamente concentrándose en los escogidos de Dios para hacerlos caer también. Habrá una multiplicación exponencial de la maldad. Esto es muy llamativo. Ya dijimos que va a haber un avivamiento del mal y una multiplicación de la malignidad, y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Va a haber carencia afectiva, si ya la hay, mucho peor todavía. Así que, iglesia, más vale que vayas aprendiendo a disfrutar del amor, del afecto y del mimo de Dios en esa intimidad cuando estás a solas con Él, porque Él te va a abrazar, te va a bendecir, te va a consolar, te va a fortalecer, porque eso es lo que quiere. Y no que estés llorando en los hombros de personas para buscar un poco de consuelo, una migaja de aliento, para que alguien te diga que Dios te ama. Porque tenés que saberlo, iglesia, Dios te ama, y con amor eterno, y con un amor incondicional. De tal manera nos amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito. Así que consideremos ese amor para recibir de Él su consuelo, su poder y bendición. Hay que conocer y creer y estar atentos a la profecía. Y este título no está por casualidad, es causal. Fíjate lo que dice el título. Hay que conocer, creer y estar atentos a la profecía. Miren, hay más de 9.000 profecías, entre 300 que hablan de la llegada de Jesús la primera vez, y también de la segunda vez, y también del rapto. Bueno, muchísimas profecías. Y nosotros debemos estar atentos a ellas y conocerlas también, para saber y no ser engañados. La primera venida de Jesús, tenés que saberlo, esto es doctrina pura. Jesús vino como Salvador, como un corderito, y se convirtió en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Murió en la cruz. En relación con el pecado vino para fundar su iglesia y preparar un pueblo para Dios, para habitar el cielo. Eso marca la primera venida. Vino en relación con el pecado y vino a fundar su iglesia. Pero el rapto es otro tema. Vendría a ser, si nosotros queremos leerlo de una manera simplista, la segunda venida. Pero porque no viene a la tierra Jesús en el rapto, se le llama el rapto o el arrebatamiento.
o el advenimiento de Jesús. De ahí sacan el nombre los adventistas, porque ellos se basaron en la profecía del advenimiento, de que Jesús venía. Bueno, quiero que te quede claro, iglesia, de que el rapto o el arrebatamiento es un tema doctrinal fundamental y vamos a hablar el próximo martes de él. Porque Jesús viene ya no como corderito, sino que viene como juez y viene por su iglesia. ¿Te das cuenta? La segunda venida, ahora vamos a la segunda venida. La segunda venida, Jesús vendrá como rey y viene con sus santos en la segunda venida. Estamos hablando de la segunda venida, pero va a pasar, para que venga Jesús en la segunda venida, tiene que pasar la tribulación. O sea que aquí estamos salteándonos eventos. Pero la segunda venida, Jesús ya no viene más como un corderito, viene como Rey de Reyes y viene con su iglesia, que es muy diferente. Primero vino por su iglesia en el rapto y en la segunda venida viene con su iglesia. Marca estas diferencias muy grandes. Primero vino en relación con el pecado para resolverlo, para salvar a la humanidad. Él fue el Cordero Pascual, el Salvador. Después viene Jesús, que es lo que nosotros tenemos que esperar ya dentro de poco. No quiero asustarte, aunque para nosotros es una gloria que venga pronto y podamos decir: Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Amén. A menos que vos digas: no, todavía quiero vivir más en la tierra. Bueno, tened cuidado, por favor. Y la segunda venida, Jesús vendrá como rey y viene con sus santos a reinar por 1000 años. Dice el versículo 25, versículo 26, ya se los he dicho antes. Fíjense, aquí está haciendo alusión a la profecía, a las palabras que habló Jesús, que no podemos ignorar. Así que, si les dijeren: miren, está Jesús en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo crean. ¿Te das cuenta que tiene que ver con lo que creemos? Si vos crees la profecía, si vos estás atento a la profecía, si vos conocés la profecía, esto te va a causar risa, porque inmediatamente vas a darte cuenta que son falaces y falsas estas declaraciones. Jesús está en tal casa, Jesús está en tal barrio, Jesús está en tal provincia, no lo creas. Jesús está aquí, bueno, sí, en nuestro corazón, pero tened mucho cuidado con aquellos que pretendan encarnar la persona de Jesús, como lo va a hacer el anticristo falso para engañar. ¿A qué profecía se refería Jesús? Es muy importante y hace alusión el versículo 15 a la profecía de Daniel. Mirá lo que dice: por tanto, y aquí viene la señal que te pido, iglesia, que la tomes muy, muy en cuenta. Es muy, muy importante. Todo lo que hemos visto hasta ahora, por así decirlo, sin desmerecer lo que nos enseña Jesús, es más de lo mismo que estamos viviendo, porque hay falsos profetas, falsos cristos por todos lados, hay guerras, hay un montón de cosas raras que pasan y a mucha gente engañan. Pero esto no está pasando todavía. Esta es la señal que va a marcar ya el principio del fin en cuanto a la posibilidad de que vayamos a ser raptados o arrebatados por Cristo en el aire. Dice: por tanto, cuando vean, lo tenemos que ver, en el lugar santo, la abominación desoladora, y esta es la persona del anticristo. Quiero decirte que ya el templo se está construyendo en Jerusalén. Algunos comentarios dicen que va avanzada la obra y tratan de repetir los judíos exactamente como ahora son dueños de la tierra de Israel, porque en el año 1948 el pueblo de Israel se oficializó como nación reconocida por la ONU. Bueno, ellos empezaron a construir el templo
haciendo alusión al antiguo templo y la gloria que tenía el templo de Salomón. Y allí había un lugar específico, que era el lugar santísimo, donde estaban haciendo todo el altar y la adoración a Dios, y en ese lugar, yo ya lo expliqué en otras oportunidades, pero bueno, cuando vean a la abominación asola desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, versículo 15, tengan cuidado porque ahí comienzan todas las cosas que tenemos que ya pensar, porque ya el fin se está acercando a pasos agigantados. Miren lo que dice esta profecía, habla del anticristo directamente, porque hay muchos textos que afirman que el anticristo es la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque entra al templo, usufructúa el lugar que le correspondía a Dios, corta las ofrendas, hace un sacrificio abominable a Dios y se autotitula a él como digno de ser adorado. Y ahí comienza, se prende la mecha para que ya venga pronto el arrebatamiento, porque ahí comienzan los principios de dolores, ahí comienza algo que tiene que ver con una situación chocante para el mundo. ¿Por qué? Porque el anticristo era como el Mesías para los judíos, era como el que ya venía a rescatarlos del sufrimiento del mundo. Sin embargo, es la figura falsa del anticristo que se quita la careta y muestra la doble cara que tenía. Y ya lo vamos a hablar más adelante. En el versículo 37 y 39 dan otras señales que son más de lo mismo, pero típicas, que tenemos que tomarlas en cuenta. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, viviendo la vida loca, sin ninguna importancia ni interés con respecto a lo porvenir, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo van a entender solamente cuando se den cuenta, y ya será muy, 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 muy tarde, porque la puerta se habrá cerrado. En el versículo 22 dice: así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Y se refiere a la venida del Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que pensar y estar al tanto de las profecías que nos advierten de lo que va a ir sucediendo. Pero ahora vamos a ir ya enfocándonos en la venida. La venida de Jesús será algo extraordinario, nunca jamás visto, obviamente. Mirá lo que dice el versículo 27 y el 29 al 31, y el texto paralelo de Marcos, capítulo 13, del 24 al 37, más o menos dice lo mismo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No sé si te das cuenta, pero va a haber una conmoción estelar y todo el mundo quedará pasmado, choqueado por lo que va a verse, situaciones nunca jamás vistas, y Dios enviará a sus ángeles para llamar a sus escogidos así. Y los demás textos, dice aquí en Lucas 21 del 25 al 28, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar, tipo tsunamis, y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, significa ponete firme, levantad tu rostro, no andés deprimido ni desanimado, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención tiene que ver con liberación, pero también tiene que ver con rescate. Nosotros hemos sido rescatados por Dios y liberados por Jesucristo, pero esa liberación no fue gratis. Hubo que pagar un precio muy alto, que no fue ni oro ni plata, sino que fue la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí vemos que ya están dándose señales que nunca hemos visto, por lo tanto no podemos confundirnos. Y miren lo que dice a continuación. La venida será inminente. ¿Qué significa inminente? No inmediata. Inmediata significa que es de acá a un segundo, a una hora, a un día o a una semana. Pero inminente, que puede ser ahora mismo. Cuando menos lo esperes, cuando menos lo pensés. Porque la gente busca señales y espera señales de advertencia, pero ya están dadas. La Biblia nos da estas señales. Mira lo que dice aquí. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Bueno, ahora Jesucristo, porque está resucitado, glorificado y a la diestra de Dios, obviamente ya comparte esta información. Pero cuando estaba Jesús aquí en la tierra, Él no tenía esta información porque su capacidad humana lo limitaba. Y Él solamente podía decir lo que sabía. No lo sé. El día y la hora nadie lo sabe. Y ninguno de nosotros tampoco lo sabe. Por eso no podemos datar la vuelta de Jesucristo y decir va a volver de acá al año que viene o tal mes. ¿Se acuerdan el año 2000 que había marcado un punto coyuntural en cuanto a que iban a suceder cosas muy extrañas para el mundo y todo el mundo andaba con una psicosis? No pasó nada. Y así han sucedido a lo largo de la historia muchas veces, y los adventistas principalmente han datado el regreso de Jesús y después se han retractado. Bueno, y así muchas otras personas también lo han hecho y en esto, por supuesto, se equivocaron garrafalmente. Dice el versículo 44 al 46, velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor, pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, no se iría a dormir, estaría atento y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos esperada. Esto lo dice Jesús, diciéndoles a sus discípulos de sí mismo. En el versículo 50 y 51 dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es triste que creyentes consagrados, o por lo menos uno los considera así, sean sorprendidos, o se descuiden, o se olviden de estas advertencias tan fuertes que la palabra de Dios nos da. Por lo tanto, esta venida no se hace esperar, ya está a las puertas, dice la Biblia. Y acá quiero decirte que nosotros vamos a estar viendo cómo se da esta venida. Te invito a ver un video ahora, así que presta mucha atención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena.
Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes. O podría venir la próxima semana. Incluso hoy mismo. Habrá una sorpresiva y repentina separación definitiva. Y acá hay tres palabras: sorpresiva, repentina, separación definitiva. Esto es muy triste, muy fuerte. En el versículo 40 y 41 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esta separación que se hace por propio de la venida del Señor Jesús va a ser impactante. ¿Por qué? Porque va a dejar inconcluso en muchas conversaciones. Va a haber una persona que le va a tirar la mano al otro para tomársela y lo va a dejar pagando porque va a desaparecer. La Biblia dice que millones y muchísimas personas van a ser levantadas al cielo, van a desaparecer literalmente. Hay una película que es impactante, Dejados Atrás, y hay un libro también que tiene que ver con este tema, Dejados Atrás, de gente que va a estar llorando diciendo: me acuerdo que mi papá me habló de esto, mi mamá me habló de esto, mi tío me habló de esto, pero ya es tarde porque Jesús arrebató a su iglesia. El rapto, el arrebatamiento viene para la iglesia de Jesucristo. Y cuando veamos la abominación asoladora sentarse en el templo allí en Jerusalén, bueno, sepamos que ya está muy pronto el rapto y el arrebatamiento. Son lo mismo, donde seremos abducidos, es decir, seremos levantados por Jesús y convocados a Él. ¿Vieron como esas películas que muestran un imán gigantesco que absorbe todo el hierro que pueda pegarse a él? Bueno, así vamos a ser nosotros, como astillas de hierro que van a ser pegados a un gran imán. Bueno, Jesús va a ser ese gran imán que va a traernos así. Y de ahí empieza otra etapa crucial para la vida de la humanidad que queda aquí en la tierra. Pero nosotros nos vamos al cielo, hermanos y hermanas queridas. Y esto es una gloria, una bendición, y por lo cual tenemos que estar muy esperanzados. Por eso te animo a ver las profecías que hemos considerado, la de Daniel, principalmente la de Mateo 24, también el libro de Tesalonicenses, primera y segunda carta, te las quiero mencionar porque son fundamentales. ¿Por qué? Porque en la primera epístola Jesús les habló acerca de la venida del Señor Jesús, del rapto, del arrebatamiento, y los tesalonicenses malinterpretaron la enseñanza de Jesús y creyeron que venía inmediatamente Jesús, no de manera inminente. ¿Y qué hicieron los tesalonicenses? Dejaron sus labores, dejaron sus trabajos. Dijeron: si ya viene Jesús, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a hacer las cosas? Y ahí Pablo dice: el que no trabaja, que no coma. Y por eso, por esa mala interpretación que tuvieron los tesalonicenses de las palabras del apóstol Pablo, vino la segunda carta a los tesalonicenses, donde les aclara todas las cosas Pablo y deja muy claro la enseñanza de que tienen que estar preparados, activos, alertas y muy, muy despiertos para que no los sorprenda el arrebatamiento. Por eso vamos a estar entonces concluyendo esta enseñanza. Yo me ponía a pensar que cuando Jesús vuelva
obviamente van a quedar muchos sueños, deseos, mejor dicho, inconclusos, viajes que no se van a poder dar, conversaciones que se van a cortar en la mitad y mucha gente va a quedar sin haber recibido el perdón debido o el pedido de perdón necesario o también la reconciliación necesaria. Y esto es muy triste porque nosotros tenemos que estar preparándonos todos los días como si fuese el último y preparados diligentemente para que cuando Dios decida arrebatarnos por medio de Jesucristo, podamos decirle: heme aquí, Señor, estoy listo. Como a un viejo predicador le preguntaron: si a usted le dicen que mañana mismo viene Jesús, o pongámoslo de otra manera, porque la Biblia nos habla que cuando venga Jesús, muchos no van a ver muerte, y los que estaban muertos en Cristo resucitarán, y ahí se dará la primera resurrección. Vamos a hablar de todo esto el martes que viene. Pero muchas personas es como que no previeron el final. Y a este predicador le dijeron: si le dicen que mañana viene Jesús, ¿usted qué haría? Él lo miró tranquilo, se fijó en su agenda y dijo: no cambiaría nada. ¿Qué tenés que cambiar vos si te dicen que mañana viene Jesús a arrebatarte, a llevarte? ¿Tenés que pedirle perdón a alguien? ¿Tenés que reconciliarte con alguien? ¿Tenés que devolver algún dinero a alguien? ¿Tenés que decir algo a alguien? Bueno, trata de hacerlo y de estar preparado para que nada quede en el tintero, porque Jesús viene. Maranata, que venga pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Esta era la oración de los primitivos cristianos y ellos vivían de tal manera en urgencia, haciendo de cada día su último día, porque no sabían que si en ese mismo día Jesús venía a arrebatarlos. Por más que el Señor haya demorado tantos años, lo ha hecho por misericordia y Él no prolonga su demora porque es misericordia, dándole oportunidad a la gente para que se arrepienta y se vuelva a Él. Por eso nosotros tengamos cuidado de pensar que porque no vino hasta ahora no va a venir y que falta un montón de tiempo. Bueno, ese era el error que podemos llegar a cometer si menospreciamos todas las señales que hemos escuchado en esta noche. Así que vamos a estar concluyendo este tema. Yo oro para que cada uno haya tomado lo debido y que hayan anotado. De todos modos, este tema va a estar subido a YouTube mañana y te invito a seguir considerándolo porque hay señales que no podemos desconocer. Vamos a orar entonces. Permítanme hacer una oración ahora. Señor, nuevamente quiero invocar tu nombre, agradeciéndote por este tiempo de comunión, pero también pedirte que estas enseñanzas no se olviden, que puedan servirnos de motivación para vivir una vida diligentes, esforzados y también haciendo todo lo más que podamos, conforme sean las posibilidades que tengamos. Y gracias te damos porque siempre estás advirtiéndonos y pidiéndonos que vivamos permanentemente activos, sirviéndote en todas las cosas. Bendice a cada uno de tus hijos, tus hijas, guárdalos de peligros, de males, aún del virus y de bacterias y de todo tipo de contagios. Hazlos inmunes a cualquier tipo de peligro. Y gracias quiero darte por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.